No, está en el bloque de inicio. Ahorita te lo voy a mostrar. Lo voy a poner. Bienvenidos, espero se encuentren muy bien. Empezamos a ver lo que viene siendo el temario para el examen. Gracias, profesor. Mira, aquí está. No sé si logran verlo. Hasta aquí llega el examen parcial. Es en esta parte. ¿Sí lo pueden ver? Sí, sí se ve, Ok, profesor. y ahí les va, miren. Dice, análisis de la jurisprudencia como fuente del derecho. A, B, después nos vamos al C, fuente del derecho. D, clasificación de fuentes del derecho. Estas clasificaciones son de varios autores. Espérenme, déjenme seguir admitiendo. Ok. Ahora sí, me voy a la presentación. Perdón. Esta presentación, esta clasificaciones que dan, pues obviamente son de varios autores, ¿verdad? Ya que vamos aquí con el temario. Empezamos los subtemas, ¿verdad? Integración de la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano, desde el momento en que se creó nuestra nación, ¿verdad? Después nos vamos a consolidación de la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano. Obviamente vemos la supresión de la jurisprudencia en el Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 1897, ¿verdad? Eso también lo vemos, las reformas, ley de amparo, la primera ley de amparo y la segunda ley de amparo de aquí. Las otras ya no les ponen primera y segunda ley, ¿verdad? O sea, esas ya. Después viene lo que es concepto de jurisprudencia, fuentes, concepto etimológico, concepto gramatical, derecho, que es lo que yo les había comentado que viene, estas dos preguntas que son las que se saltan. A ver, a mí me faltó esto, Edad Media, Roma, ¿verdad? Aquí está. Nosotros vamos a ver ahorita naturaleza jurídica de la jurisprudencia. Miren, en esta parte, el inciso B, ¿sí lo ven? Sí, sí se ve. Y hasta el número 8, que es instrumento orientador por el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Ay, no. Es aquí en la de... No, en el Meet. Ay, me están esperando mucho, es una disculpa. Bueno, voy a dejar de presentar esa página. Y ahora sí que vámonos a nuestra presentación. Muchas cosas sí vienen en el examen y en la presentación, otras no tanto, porque al principio yo lo único que hacía era pues sacar lo más importante, hasta que después cheque que las preguntas, dije yo, bueno, que coincidan, ¿verdad? Lo que estoy presentando con lo que van a ver en el examen. Uy. Bueno, perfecto. Bueno, antes de comenzar, no tenemos un colchón de semana para estudio, pero entonces ustedes me dicen qué día quieren que hagamos el repaso. El lunes tengo repaso con los de derecho laboral. Si quieren repaso, bueno, tengo que tener repaso, pero quieren que sea el mero día de la
del examen, de la clase, como si fuera una clase más. El viernes no tenemos clase generalmente en ningún grupo. Este viernes. Sí, este viernes. Ay, no, este viernes no puedo. Es que mi hija tiene partido. Pero sí lo podemos checar. Ok. Sí, alguien levantó la mano. Sí, Lucero, dime. O pudiera ser la semana que viene, o sea, bueno, tenemos que contestar todos los exámenes, a lo mejor pudiéramos tener el repaso en la clase que viene el otro miércoles y luego contestar su examen. O incluso puede ser el sábado si gustan. Una vez tuve un sábado, tuve un domingo, se repitió, me dijeron, maestra, ¿podemos tener otro repaso? Perdón, les dije que sí, que no hay ningún problema. Ok. Sigo admitiendo, ¿ok? Bueno, seguimos. Ok, entonces vamos a ver lo que es naturaleza jurídica de la jurisprudencia. Semana 5, ok. Vamos a ver quién más. Sí, es de esta semana. Muy bien. Son lo que está en el bloque, ¿verdad? Los temas que vamos a ver justamente ahorita es lo de los ensayos. ¿No hay nadie aquí? Ok, perfecto, comenzamos. Ok, fuentes del derecho. Dice, Carré de Malberg, al comenzar el artículo 4 del Código Civil francés de 1804, afirmó que la función jurisdiccional, dice, además de la aplicación de las leyes, comprende también el poder y el deber de decir el derecho ante los litigios cuya regulación no prevé las leyes. Y decir el derecho no consiste solamente en constatar y declarar el derecho legal, sino también a veces en crear un derecho nuevo, cuando sobre una cuestión determinada no hay derecho establecido por la propia ley. A través de esta afirmación de Carré de Malberg, le atribuye a la jurisprudencia el carácter de fuente de derecho. En 1804. ¿Quién? Carré de Malberg. Ok. Aquí dice, fuentes del derecho. Dice, el liberalista Lombardi Villauri sostiene que la jurisprudencia no se limita a ofrecer el conocimiento de un derecho ya enteramente formado, sino que contribuye a la misma formación del derecho. Es siempre creativa. Bueno, pues obviamente siempre es creativa y pues lo que dijo obviamente tanto Lombardi como Carré de Malberg, todo esto se debe más que nada a que pues obviamente las leyes actuales, hablando de ahorita, de la actualidad, pues obviamente se debe pues a que las leyes, se debe a deficiencias o lagunas, ¿verdad? Que no cubrían completamente el ámbito legal, ciertos factores, ciertos ámbitos de ya sea civil, penal, laboral, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a admitir a más alumnos. Entonces, por eso es que se admite. Bueno, bienvenido. Entonces, seguimos. A ver, vamos a ver. Ok. Y obviamente dice, siempre es creativa, ¿ok? Dice el juzgador, al resolver los casos que se le presentan. Recuerden, ahorita estamos viendo doctrinas de estos pensadores. Es lo que ellos consideran, ¿verdad? Y obviamente pues nos iluminaron con esto, ellos, porque me dicen, pero ¿por qué lo dijeron así? Porque ellos así lo consideraron, ¿verdad? Alguien entró también, ok, es doctrina. Ok, dice, seguimos. El juzgador, al resolver los casos que se le presentan, contribuye a la formación del derecho, es decir, a su creación. De ahí que la jurisprudencia sea una fuente de aquel. En el mismo sentido se expresa lo ilegal y la Cámara.
cuando menciona que la jurisprudencia de todos los tiempos ofrece muestras abundantes de fecunda desviación del texto de la ley, que han ejercido una influencia renovadora sobre el derecho, dando lugar a figuras jurídicas nuevas y más progresistas. Dice, a través de estas palabras se observa cómo, para este autor, la jurisprudencia es la obtención de un derecho renovado, del cual puede surgir a la vida jurídica nuevas figuras, o bien hacer progresar las ya existentes, lo que permite afirmar que la jurisprudencia es una auténtica fuente del derecho. Me imagino que le faltó es una auténtica fuente del derecho. Ok, bueno, miren, yo como un paréntesis, como les comentaba, pues la sociedad va, ahora sí como quien dice, evoluciona más rápido que las leyes escritas, ¿verdad? Entonces, obviamente, por tal motivo, pues van un poquito más atrasadas, ¿verdad? Entonces, obviamente, esos cambios o esa evolución las leyes van cambiando y se van ajustando a nuestras necesidades. Obviamente, la historia legal se va adaptando o ajustando, pues, obviamente, a los tiempos modernos, ¿verdad? A los tiempos que estamos viviendo ahorita. Un ejemplo, como ya les había yo comentado antes, pues, los matrimonios igualitarios, las adopciones ya de parejas del mismo género que pueden y tienen ese derecho. Y muchas veces todo eso a veces lo hacen por cuestiones políticas, ¿verdad? Porque hacen los cambios por cuestiones o presiones políticas o porque quieren tomar adeptos. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice, Miguel Villoro Toronzo atribuye a la jurisprudencia la calidad de fuente formal del derecho, toda vez que proporciona siempre una nueva aportación al sistema jurídico, ya sea porque los órganos jurisdiccionales se pronuncien sobre algo no previsto por la legislación, o bien porque han valorado las leyes vigentes respecto de las circunstancias concretas del caso. Dice, para comprender la creación del derecho en el ámbito jurisdiccional es necesario no identificar esta con el proceso legislativo, es decir, el proceso de creación de la ley. Con ello se evitará confundir al derecho con la ley. Visto desde esta perspectiva, la jurisprudencia también establece normas de conducta que pueden hacerse cumplir coercitivamente. Un ejemplo, pues es, al final, supongamos, como toda sentencia, pues tiene que absolver o culpar a una de las partes, ¿verdad? Y este criterio es el que viene a ejercer coercitivamente a la autoridad, coercitivamente a la autoridad o a alguna de las partes, pues al cumplimiento, ¿verdad? Un ejemplo de esto, puede ser, otro ejemplo que ya les había dicho yo antes, ¿verdad? La familia que tiene una niña enfermita, que tiene epilepsia, y pues ellos, aunque no lo crean, abrieron un precedente bárbaro. Y obviamente pudieron ellos recibir ese tratamiento de ese aceite, ¿verdad? Ok, nos vamos. Después de aceptar que la jurisprudencia se encuentra inmersa en un sistema de derecho positivo, Carlos de Silva sostiene que cuando este sistema reconoce validez normativa a la jurisprudencia, no puede concluirse, sino que ésta es fuente de derecho desde los puntos de vista tanto material como formal. Dice, por su parte, Miguel Acosta Romero y Alfonso Pérez Fonseca, aun cuando de inicio afirman que la jurisprudencia no puede ser fuente del derecho, ellos dicen que no pueden ser fuentes de derecho porque ella misma es derecho. Finalmente reconocen su carácter de fuente, ya que como derecho objetivo genera a su vez derechos y obligaciones. Dice, de acuerdo con la opinión de estos autores,
En nuestro país, la jurisprudencia que emite el Poder Judicial de la Federación cubre los requisitos para ser considerada fuente formal de derecho, pues la Constitución Federal y la Ley de Amparo reconocen expresamente su carácter obligatorio. A ver, ¿alguien levantó la mano? Adelante. Sí, profesora. Cuando no oigo, ábreme el micrófono y levanten. Sí. Sí, en este caso, en el caso de la familia que pidió para que pudiera tomar el tratamiento de su hija de tetracannabinol, si no mal recuerdo, la legislación prohíbe lo que es el uso de la marihuana o los derivados por cuestiones de salud pública. Pero si en este caso se mostró que sí es bueno, no para la salud, pero sí para el tratamiento, en este caso de esta niña, ¿por qué se sigue vetando y se tiene que sacar, como por decir, un permiso especial ante la autoridad para poder poseer y transportar este tipo de medicamento natural? El licenciado Rafael Rodríguez va a tomar la palabra para que él él me apoye. Licenciado, adelante. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, ahí haz de cuenta que hay dos leyes generales que parten de la Constitución y que luego se convierten en leyes secundarias. La primera sería, en este caso, la de salud. Se busca como bien mayor la salud de las personas, en contrario digamos, el uso indebido que se tendría por la transportación, etcétera, ¿no? De cualquier tipo de droga prohibida. Entonces, ellos, a través de amparos, logran convencer que el bien mayor para el estado de salud de una persona, que es obligación del Estado, de alguna manera garantizar el bien de las personas en cuanto a su salud, se votó a favor de ello. No está todavía legislado el tema, en este caso, por ejemplo, de la autocosecha, digámoslo así. Un campesino te puede sembrar, digamos, limones, te puede sembrar cualquier cultivo, ¿no? Pero en este caso, lo que es la marihuana no está permitida. Está permitida a través de la forma medicinal o lúdica ya procesada, pero todavía no se ha cambiado la legislación, cosa que es un absurdo porque tienen que importar la droga, bueno, no, perdón, el cáñamo del cannabis para luego procesarlo, que es lo que se está haciendo ahorita. O sea, no es ilegal si eres mayor de edad, tal vez adquirirla, por ejemplo, para un tratamiento, digamos, de medicinal, la gente que tiene ataques epilépticos o para relajaciones, etcétera. Hasta cierta cantidad está permitido, pero lo tienes que adquirir ya procesado. O sea, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque no está todavía aún legislado el otro tema. No sé si quedó más o menos claro o quedó más duda. Cedric. Sí, un poco más complejo por lo de la importación, porque ahí ya entra otro problema también de carácter legal, ¿no? El introducir estupefacientes. Pero sí, me imagino que es un proceso más complejo que tiene que ir más derivado a la ley de salud más que a la ley penal, ¿no? Que sería incluir este derivado del cannabis como un agente medicinal más que como un agente recreativo o aturdidor, ¿no? No sé cómo se dice. Y así es. Muchas gracias. Gracias. Gabino, adelante. Hola, buenas noches. Rafael, buenas noches. Ahondando en el tema del compañero, si bien es cierto que el pleito que implementaron las personas para poder tener acceso a lo que es el derivado del cannabidol, para poder proporcionárselo a su hija por la epilepsia que tienen, al igual también muchas personas han confundido lo que es el tener el derecho
cuando así se los permite la ley, como en este caso que fue ganado el amparo. Ahora bien, en ese sentido tenemos que muchas personas también, al igual y al hacer uso de este cannabinoide en cualquiera de sus presentaciones, lo utilizan para distraerse, es decir, para relajarse, para estar en plena paz. Pero cuando estas personas son sorprendidas, independientemente de la cantidad que estén fumando o que estén poniendo de una u otra manera, ellos aducen que ya no tienen ningún problema porque esa situación ya fue autorizada. Entonces, se conoce y se sabe que nada más son 3 los amparos que ganaron esta posición para que esas personas justamente hagan de utilidad ese procesamiento del alcaloide. Luego, entonces también tenemos de que las personas que lo usan de manera desproporcional aluden y dicen que ese ya está autorizado. Entonces estamos en una controversia porque mucha gente lo utiliza de manera fuera de lo normal cuando realmente no es así. Y sabemos que únicamente hay 3 amparos que ganaron esa postura. ¿Correcto, profesora? Es correcto, porque no hay una jurisprudencia sobre eso todavía. Entonces, están mal, ellos van y los meten, ahora sí como quien dice, sí. No, perdón, perdón. Sí, no te dije yo, así es correcto lo que tú dices. Están mal, obviamente, si los toman todavía, todavía es fecha en que hay gente que, pues obviamente sí se los llevan pues los encierran, obviamente, ¿verdad? Por esta situación, porque pues todavía están encontrando gente que se dedica a esto. Hay gente que también la toma, obviamente están mal y obviamente tienes que comprobar que lo necesitas, o sea, médicamente tiene que ser comprobado, ¿verdad? Porque ya ahorita, como usted bien dijo, o sea, ya se hizo como un tipo abuso. De hecho, ya hay tienditas aquí en Nuevo León, digo, en Monterrey, en la zona conurbada, ya hay tienditas y ya se saben de quiénes son, obviamente, esas tienditas. Quién las puso y todo eso y quién se encarga de todo eso. Obviamente, ellos también sacaron permisos igual, ¿verdad? Para estos establecimientos, pero pues bueno, obviamente eso es lo bonito de esto, ¿verdad? De que sacamos obviamente provecho de la jurisprudencia para beneficio de nosotros, ¿verdad? Pero a veces, pues obviamente, pues hay un abuso, ¿verdad? Y decimos, no, pero es que yo lo ocupé, no, como quieras, demuéstralo. O sea, hay que pedir un permiso, son muchos requisitos. Entonces, pues sí, te doy toda la razón en eso. Y como quiera, obviamente, ha habido, obviamente, mucho más leve en este gobierno. Ha habido gente que obviamente se han metido al bote, han encontrado también, pues, malandros, ¿verdad? Que se dedican a este tipo de sustancias, pero para otras cosas, ¿verdad? Obviamente para exportar de manera ilegal a Estados Unidos, pero obviamente pues ya no se habla tanto, ¿verdad? Como en los gobiernos anteriores. Ya no es tanto ¿Por qué? Porque obviamente nos vino ahora sí a colapsar una pandemia mundial, ya no se habla de eso. Nos vino también a colapsar, pues obviamente lo que viene siendo ahorita las guerras que está pasando aquí en Rusia y en Ucrania. Entonces, todo eso nos ha desviado un poco de saber un poquito más acerca de qué está pasando sobre esta situación, ¿verdad? Pero en eso sí tienes toda la razón. Bueno, entonces comenzamos. Sí, vamos a seguirle, ¿ok? Bueno, aquí estamos viendo doctrina, estamos viendo conceptos, estamos viendo autores que son los que nos están, pues ahora sí como quien dice, ilustrando, de lo que viene siendo
jurisprudencia y todo eso, ¿verdad? Dice, respecto a la jurisprudencia establecida por otros tribunales, de acuerdo con lo sostenido por Acosta Romero y Pérez Fonseca, será fuente del derecho solo en tanto se encuentre prevista en leyes que le otorguen el carácter obligatorio. Dice, todo lo expuesto permite concluir que el trabajo realizado por los tribunales federales, así como otros tribunales no pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, implica creación de derecho. Dice, pero a diferencia de la creación que lleva a cabo el Poder Legislativo, no procede de simples consideraciones de oportunidad. Es decir, no es creación libre, sino que se encuentra vinculada a los casos concretos donde los tribunales son los encargados de establecer la regla de solución para cada uno. En este caso es lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Pues obviamente llegaron a una conclusión y abrieron ese precedente. Vamos a admitir a alguien más. Ok. Y así como un caso específico de esta niña, pues muchos otros, ¿verdad? Como cuando pasó lo de que no dejaban inyectar a los niños ahora con el COVID, pero era tanto el volumen de solicitudes de que la gente se metía solicitud para poder que los niños con más vulnerables porque tenían una enfermedad específica, pues ocupaban esa vacuna y obviamente el gobierno pues no lo permitía, pero no lo permitía porque pues no sabía si los iba a ayudar o los vacunas y pues se les viene una demanda masiva porque murieron, ¿verdad? Entonces era más que nada por eso, ¿verdad? Ok, nos vamos al inciso 2, que es norma jurídica. Dice, Aquilino Iglesias Ferreiros sostiene que la jurisprudencia y la sentencia nacen siempre o para impedir o para resolver conflictos concretos y particulares de interés, aunque la solución establecida puede elevarse a norma general y abstracta. Dice, Luis María Domingo Rodrigo afirma al referirse a la jurisprudencia y a las reglas que ella establece, dice, 2 puntos, dice, forman parte del derecho positivo en cuanto el juez reúne los requisitos de un poder público y su carácter normativo. Es indudable en cuanto completa el ordenamiento jurídico. De esta afirmación se desprenden 2 elementos, el poder público y el carácter normativo. Es decir, debe haber previamente un ordenamiento, debe haber previamente un ordenamiento que otorgue al emisor de la jurisprudencia el poder para emitirla y además esta debe tener carácter obligatorio, pues de lo contrario no forman parte del sistema jurídico. Y algo así muy sencillo, una pregunta, dice, es una característica esencial de la norma, supongamos, de la norma jurídica, equivale a su aplicabilidad a cuántas personas se encuentren en ese supuesto determinado. Es una pregunta. Y entonces ahí la respuesta es que sí, porque entonces una característica puede ser de la jurisprudencia que es la generalidad, ¿verdad? Ok, nos vamos a Carlos Arellano, es otro autor y dice, considera que la jurisprudencia consiste en la elaboración de normas jurídicas mediante la asignación de fuerza obligatoria a resoluciones dictadas en el desempeño de la función jurisdiccional. Dice, como puede observarse, el carácter de norma jurídica de la jurisprudencia se encuentra directamente relacionado con el de su obligatoriedad. En este punto, cabe recordar que en virtud de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de Federación el 19 de febrero del 51, dice, se adicionó en la fracción 13 al artículo 107 constitucional, en cuyo primer párrafo se establece lo siguiente. Ok.
Ok. Dice, la ley determinará los términos y casos en que sea obligatoria la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, así como los requisitos para su modificación. Okay. Dice, la jurisprudencia puede ser equiparada para efectos de su obligatoriedad a la ley. De ahí que los doctrinarios tengan a bien considerar la jurisprudencia como una norma. Dice, en la doctrina mexicana se sostiene que la jurisprudencia, aunque formalmente no sea una norma jurídica, materialmente sí lo es, ya que reproduce dentro de la esfera y los límites que le son propios las características de obligatoriedad, generalidad, como les comenté, y abstracción, aunque son diferentes alcances. Aunque con diferentes alcances, Fran. Ok, nos vamos al inciso 3. Vamos a ver. Okay, sí. Dice, resultado de un acto jurisdiccional colegiado. Dice, se llama acto colegiado aquel en el que intervienen varias voluntades que integran un órgano o corporación para producir un acto jurídico y donde todas las voluntades pueden tener la misma finalidad. En cuanto a otros órganos, puede citarse el caso del Tribunal Superior Agrario, dice, que sin pertenecer al Poder Judicial de la Federación, es un órgano dotado de plena autonomía y jurisdicción para resolver los asuntos de su competencia, razón por la que su jurisprudencia cumple con el requisito de ser un acto de carácter jurisdiccional, en virtud de que dicho tribunal se integra por 5 magistrados y para el establecimiento de su jurisprudencia se requiere del voto de por lo menos 4 de aquellos. Esta cumple con el requisito de ser un acto colegiado. Vamos al inciso 4 y dice, interpretación del derecho positivo. Dice, el cometido especial de la jurisprudencia radica en interpretar las disposiciones legales, es decir, desentrañar el sentido verdadero de la legislación aplicable con motivos de los casos concretos que se cometen a la consideración del juzgador, quien se auxilia tanto de la ciencia jurídica como de las demás disciplinas científicas o tecnológicas que tengan relación con las normas que se interpretan. Aquí vamos con este autor que dice, Luis Díaz Picasso dice, el derecho no es un dato o algo que nos venga ya dado. Dice, sino algo que hay que ir buscando incesantemente y las normas no son formulaciones de validez general, sino las pautas y las guías que ha de seguir esta investigación y esta búsqueda. Bajo este prisma se puede llamar interpretación a todo el conjunto de actividades que han de ser puestas en práctica para llevar a cabo la investigación o la búsqueda auténtica del derecho o de lo que es derecho. Dice, complemento, inciso 5, complemento del ordenamiento jurídico. Claro, todos estos cambios obviamente llevan tiempo y un estudio porque no pueden hacer los cambios así súper rápidos. Por eso, como yo les digo, a veces las leyes van mucho más lentas que el ritmo de la sociedad o de nuestro, pues ahora sí como que dice, nuestra vida cotidiana va avanzando a pasos agigantados y las leyes obviamente se quedan mucho, mucho más atrás, ¿verdad? Y entonces tienen que otra vez ir evolucionando. Ok, la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico a través de los procesos de interpretación e integración que lleva a cabo el órgano jurisdiccional al momento de aplicar una regla de derecho a una situación concreta. Dice, Rogina Villegas afirma, antes de que se lleve a cabo una obra
jurisprudencial, la ley es evidentemente fuente muy incompleta del ordenamiento jurídico, considerando este como plenitud hermética desde la misma. El sistema tiene las características de un todo completo, pero no cerrado, ya que a través de la jurisprudencia se tendrá que ir renovando diariamente. Pues claro, se está nutriendo, pero se nutre obviamente de la sociedad, ¿verdad? Complementar el ordenamiento jurídico supone integrarlo o perfeccionarlo, es decir, quitarle lo innecesario y agregar lo que le haga falta. Ok, bueno, voy a dejar de presentar y nos vamos a ir a otra pestaña porque el video no lo vamos a poder ver aquí, lo tengo que ver en otra presentación, permítanme. Ese lo tengo en mi archivo, en otro archivo, que es la misma presentación, pero obviamente, aquí está. Ay, ojalá me deje presentar. Las fuentes del derecho. Bueno, seguro que si estás aquí es porque estás empezando a estudiar la oposición, estás estudiando este concepto relacionado con el derecho y no entiendes muy bien lo que es. Así que no te preocupes, te lo voy a explicar detalladamente y detrás mío vas a tener el esquema con el que te voy a guiar. Pero si te quedas hasta el final, vas a poder tener un regalo que te quiero dar, ¿vale? Así que quédate durante toda la explicación y ya verás qué regalo. Bien, en primer lugar tenemos que hablar de ese concepto, ¿vale? De fuentes del derecho. ¿De dónde viene? Pues viene desde el artículo 1 del Código Civil, ¿vale? El artículo 1 del Código Civil nos dice que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, las fuentes del derecho no es otra cosa, nos tenemos que imaginar como una fuente, ¿vale? Imaginaria, como que emana, que nace algo. En vez de agua, nace o pues echa normas, ¿vale? Es decir, es el concepto que debemos de tener en cuenta, que es de dónde nacen las normas, ¿vale? De dónde nace la ley, la costumbre, o de dónde nace todo esto. Pues nace de aquí, ¿vale? Las normas nacen de la ley, de la costumbre y de los principios generales del derecho. En primer lugar, tenemos que hablar de ley, ¿vale? De ley en términos generales, ¿vale? Porque ley, hablamos de ley como si fueran normas, ¿vale? Cuando en términos generales nos referimos a una ley, hacemos referencia a todo el conjunto de normas escritas, ¿de acuerdo? Como pueden ser leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, ordenanzas, lo que sea, ¿vale? Nuestro ordenamiento jurídico que esté escrito. Entonces, esto debemos de tenerlo en cuenta porque hace referencia a la ley y luego, en segundo lugar, a la costumbre. Y parece que se deja de lado a los reglamentos o se deja de lado a cualquier otro tipo de norma escrita. Y no es así. Es como que engloba dentro de ese primer punto de la ley a todas las normas escritas. Por tanto, ya nos está diciendo que encima de todo están las normas escritas, ¿vale? La fuente principal de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, de todo el conjunto de nuestro sistema de normas de nuestra sociedad, está la ley. En segundo lugar está la costumbre y en tercer lugar los principios generales del derecho. Y en el segundo punto del artículo 1 nos dice que carecen de validez las disposiciones que contradigan la de rango superior o otra de rango superior. Es decir, si una costumbre contradice lo que dice una ley, a pesar de ser también una fuente del derecho, la costumbre no va a tener ningún tipo de validez, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo en el segundo punto. En el tercer punto nos habla de la costumbre en sí. Y tenemos que saber qué es, en primer lugar, la costumbre y cuándo se aplica la costumbre. Tenemos que saber que la costumbre es, a diferencia de la ley, una norma no escrita, ¿vale? Que
pues a raíz del uso repetido de una determinada conducta, pues se llega a una costumbre. Y esa costumbre puede llegar a generar un derecho, puede llegar a generar, pues como veis, una fuente del derecho, como una norma, ¿vale? Pero que no está escrita, no está recogida en una ley, en una norma y no está publicada en ningún sitio, sino que, pues por ejemplo, el conjunto de un pueblo tiene costumbre de hacer algo y eso pues ya es como una norma. Pero claro, si existe una ley por encima, se va a hacer lo que diga la ley. Por eso nos dice, ¿cuándo se aplica? Pues tiene que aplicarse en defecto de ley, ¿vale? Es decir, si no hay una ley, se aplica la costumbre. Y si no hay una ley y se aplica esa costumbre tiene que no ser contraria, es decir, siempre que no sea contraria, en primer lugar, al orden público o a la moral, ¿de acuerdo? Y aquí incluso nos podríamos preguntar, ¿y por qué no nos dice el Código Civil que tampoco tiene que ser contraria a la ley? Bueno, pues básicamente porque ya estamos diciendo que si hay una ley que está por encima, pues lógicamente la costumbre no va a tener esa validez de la que estamos hablando. Entonces, pues bueno, por eso hace referencia a que no tiene que ser, o que, pues bueno, tiene que ser, como si dijéramos, pues válida en cuanto al orden público y en cuanto a la moral. Y esto, pues realmente es un poco subjetivo, porque depende un poco en el tiempo en el que vivamos, en cuanto a la moral, sobre todo, ¿vale? A lo que se considera hoy moral, mañana puede no serlo, y al revés, ¿vale? Y viceversa. Entonces, esto debemos de tenerlo en cuenta, estos conceptos, y también ponernos en el punto de cuándo se redacta este artículo, porque, si sabéis, el Código Civil data de hace muchísimos años y, lógicamente, no está al orden del día. Esto es como una idea general, ¿vale? Que quiero que entendáis. Y luego también la costumbre debe resultar probada, es decir, se debe motivar de realmente existe esa costumbre de hacer o de no hacer algo, ¿vale? Entonces, las partes en un juicio pues tienen que declarar tienen que demostrar que esa costumbre existe, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que hay un tercer sujeto en un juicio, ¿vale? Que puede ser el juez, ¿vale? Que en este caso pues va a determinar, va a litigar en ese caso y va a decidir. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el juez conoce esa costumbre, no hace falta que las partes la demuestren, esa costumbre que existe, sino que el juez directamente la puede aplicar de oficio. Eso es importante también a tener en cuenta. Vale, pues nos pasamos al en este caso al cuarto punto del artículo, en el que nos habla de los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho también tenemos que saber cuándo se aplica. En primer lugar, debemos de decir ya directamente que los principios generales del derecho son una serie de principios más generales, universales, que lo que hacen es complementar, como si dijéramos, están de apéndice al ordenamiento jurídico, ¿vale? A todas las normas, pues hay una serie de principios que se le pueden ir acoplando, se pueden ir teniendo en cuenta para legislar, para crear normas. Por eso nos dice que complementa el ordenamiento jurídico. Pero si no hay ni ley ni hay costumbre, pues se van a aplicar unos principios, esos principios generales del derecho, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se aplica? Cuando no haya ley y cuando no haya costumbre. Y, lógicamente, sin perjuicio incluso de su carácter informador del ordenamiento jurídico, ya sea a nivel escrito o a nivel consuetudinario, es decir, de la ley o de la costumbre, ¿vale? Que os estoy comentando. Entonces, estos son los primeros 4 puntos más importantes para entender esas fuentes del ordenamiento jurídico: ley, costumbre y principios generales del derecho. Como veis, algo muy, muy fácil, pero que cuando empezamos a estudiar esto parece que nos lía un poquito. Nos tenemos que ir al quinto punto, al sexto y al séptimo, que son más sencillos, pero que también tienen algo a tener en cuenta. El quinto nos habla de los tratados internacionales. Bien, pues las normas que se deriven de esos tratados internacionales se aplicarán en nuestro ordenamiento jurídico de forma primaria incluso, es decir, vamos a imaginar una pirámide de nuestro ordenamiento jurídico. Encima de todo está, pues ahora mismo, la Constitución española, ¿vale? Bien, pues si ese tratado internacional es publicado en el Boletín Oficial del Estado, cogemos ese tratado y lo llevamos al punto más alto de nuestra pirámide jerárquica imaginaria.
Sin embargo, si ese tratado internacional no se publica en el Boletín Oficial del Estado, pasará a ser subsidiario, ¿vale? Secundario. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. No serán de aplicación directa hasta que no se publique íntegramente en el Boletín Oficial del Estado. En el sexto punto nos habla de la jurisprudencia. La jurisprudencia no es otra cosa que los jueces lo que hacen es interpretar la ley. Y aquí nos está hablando que el Tribunal Supremo lo que hace es interpretar la ley para ver que está acorde, en primer lugar, con la Constitución española o incluso con tratados internacionales. Vale, pues si hay algo que no se tiene muy claro de una ley y nos tenemos que ir a un tribunal para que nos diga, pues bueno, esto significa tal cosa y se aplica de esta forma. Pues lo que nos está diciendo es que la jurisprudencia también va a complementar el ordenamiento jurídico para ser aplicado en un determinado caso. Entonces, un juez, por ejemplo, si tiene que decidir, si tiene que resolver un determinado asunto y no le queda claro una ley, a lo mejor se puede ir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que resolvió y que declaró en una determinada sentencia tal cosa sobre esa ley y que le aclara al juez. Por tanto, lo que hace es complementar al ordenamiento jurídico. ¿Cómo? Pues a través de sentencias reiteradas del Tribunal Supremo. Esto incluso podríamos llevarlo a las sentencias del Tribunal Constitucional a la hora de interpretar, en este caso, la Constitución española, ¿vale? Que es de lo que se encarga, ¿vale? Pero en este caso, la jurisprudencia lo que hace es complementar el ordenamiento jurídico a través de esa doctrina reiterada que el Tribunal Supremo, de forma reiterada con esas sentencias, lo que hace es interpretar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, es decir, las fuentes de las que estábamos hablando antes. Y por último, tenemos que hablar de la obligación de jueces y tribunales de resolver todos los asuntos que le vengan. Tienen esa obligación de resolver cualquier asunto que se les presente y, por tanto, atendiendo siempre a ese sistema de fuentes que hemos dicho: ley, costumbre, principios generales del derecho. Si no hay ley, nos vamos a la costumbre, si no a los principios, y si no incluso, pues si hay una ley y no se entiende muy bien, ¿no? Nos vamos a las sentencias, es decir, a esa jurisprudencia, que es bastante importante y que complementa todo ese conjunto de normas. Como veis, en conjunto estos 7 puntos son el artículo 1 del Código Civil y son las fuentes del ordenamiento jurídico español, y es básicamente cómo funcionan todas las normas de nuestro Estado. Y aquí viene el regalo que os quería hacer. Este esquema que habéis ido viendo detrás mío, os lo voy a regalar, lo podéis descargar a través del enlace que tenéis en la... Listo, me voy a la otra pestaña. Y ya nos falta poquito, jóvenes. Ahora nos vamos a lo que viene siendo unificación de la interpretación del derecho. Y dice, de acuerdo con Carlos de Silva, para la Administración de Justicia es deseable que entre los diversos órganos jurisdiccionales existan criterios uniformes que, dentro de lo posible, generen seguridad jurídica, lo cual justifica que constitucionalmente les sean otorgadas facultades a órganos específicos del Poder Judicial de la Federación para establecer jurisprudencia obligatoria. Aquí vamos con otro autor y dice, Juventino B. Castro sostiene que la jurisprudencia tiene la misión de vigilar la estricta observancia de la ley y unificar la interpretación de ella. Esta misión de la jurisprudencia se traduce para el gobernado en certeza jurídica, ya que la uniformidad de criterios le permite conocer en qué forma resolverán los tribunales judiciales o administrativos respecto de casos análogos. Uno de los más grandes valores de la jurisprudencia radica en que unifica el derecho, independientemente de la forma de manifestación de esa interpretación o del órgano jurisdiccional del cual procede. Ok. Inciso 7 dice actualización de la legislación vigente. Dice la jurisprudencia
jurisprudencia entendida como aquella práctica forense desarrollada por los órganos jurisdiccionales. Es producto de la interpretación que estos hacen del derecho legislado existente en un determinado país y cumple con la función de actualizar las normas que interpreta, o sea, las actualiza. Dice, no obstante, el punto de vista de Eduardo Pallares, en el sentido de que la jurisprudencia puede derogar la ley, cabe mencionar que en nuestro país el Poder Judicial de la Federación, como órgano constitucionalmente facultado para crear jurisprudencia obligatoria, no tiene atribuciones para modificar o abrogar precepto legal alguno, pero sí puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier disposición que contraríe lo establecido por la Constitución. Dice, de acuerdo con lo anterior, es innegable que la jurisprudencia actualiza la ley, ya sea cuando colma lagunas legislativas o cuando precisa sus alcances, con el que finalmente logra hacer progresar el derecho escrito. Entonces, aquí si viene alguna pregunta que diga, no, oiga, la ley, colma algunas, ¿quién colma algunas lagunas legislativas o cuando? Entonces, si viene ahí en el inciso jurisprudencia, esa es, ¿ok? Ok, nos vamos a lo que es inciso 8, instrumento orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dice, la jurisprudencia juega un papel central en la enseñanza del derecho. Dice, Rafael de Pino considera que en este ámbito la jurisprudencia cumple una función análoga a la doctrina, toda vez que una de las pretensiones de la jurisprudencia consiste en describir la realidad jurídica existente. Se constituye como una herramienta indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en virtud de que a través de la jurisprudencia el alumno puede adquirir un volumen enorme de conocimiento jurídico, ¿verdad? Entonces, en el proceso de jurisprudencia juega un papel análogo. Pues sí, ¿verdad? Como instrumento de orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces, sí juega un papel análogo, ¿ok? Bueno, perfecto. Entonces vamos a dejar de presentar esta plantilla, permítame. Nos vamos a mi clase número... a la clase número... que viene siendo la clase número 7. Ahora sí ya. Entonces voy a presentar aquí una pestañita. Ok. Como les comentaba, el parcial está la presentación en el bloque 5 están las dos presentaciones, la semana 5 y la semana 7, ¿verdad? Entonces, aquí en este inciso, en esta sesión 7, vamos a ver, dice análisis de la jurisprudencia como fuente del derecho. Y aquí vienen dos cosas, dice fuente, concepto etimológico. Dice, la palabra fuente tiene su origen en el sánscrito dem, que significa correr,
de esta lengua pasó al latín como fonte, entendida como fuente, origen, principio, causa. Concepto gramatical, dice, de entre las múltiples excepciones que diversos diccionarios dan a la palabra fuente, solo 2 de ellas pueden ayudar a explicar su sentido gramatical. Dice, la primera, manantial de agua que brota de la tierra, completamente coincidente con su significado etimológico, guarda un estrecho sentido metafórico, mientras que la segunda, origen de algo que causa principio, proporciona una idea de fuente más objetiva y aplicable. Dice, de acuerdo con su significado etimológico y gramatical, para efectos de esta investigación, la excepción de fuente que proporciona una idea más clara de ese término es aquella que la entiende como principio fundamental u origen de una cosa. Y ahora vamos a ver lo que es el derecho, el concepto etimológico de derecho. Y dice, de acuerdo con Joan Coromines, derecho es un vocablo que proviene del latín directus, objetivo que significa recto, directo, como sustantivo. Dice, la voz derecho proviene del latín jus, en el sentido de justicia, y significa la facultad de hacer algo legalmente. Estas 2 cosas son las que vienen en el examen. Esas dos preguntitas se van, ¿verdad? A lo mejor les toca, a lo mejor no, ¿verdad? B, derecho, dice concepto gramatical, dice algunos diccionarios señalan que gramaticalmente la palabra derecho recibe múltiples excepciones, de entre las que destacan aquellas que guardan una relación directa con un significado etimológico, ya sea como un adjetivo en el sentido de recto, directo, ergido, o bien como sustantivo, justicia, razón, facultad, legítimo. Dice, por otro lado, es importante señalar que también se encuentra definida como conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil y a cuya observancia pueden ser compelidos los individuos por la fuerza. Y pues bueno, hasta aquí lo voy a dejar porque les digo, son las únicas 2 cosas que creo que son las que se van, pero yo les dejo la presentación como quiera, ¿verdad? Bueno, ahora sí, entonces vamos a lo que nos compete, lo que viene siendo la semana de repaso. Les comento, antes nos daban un colchoncito, una semana de repaso, y después la siguiente semana era el examen, ¿verdad? O sea, la siguiente semana sería el repaso, pero no, ahorita vamos de lleno a lo que viene siendo el examen. Entonces, haz cuenta que ustedes díganme qué día quieren que hagamos el repaso. ¿Me comentan algo? Clase de la próxima semana. Sí, miren, el lunes ya tengo sí, yo pensaba el día miércoles a las 9, o puede ser antes, a las 8. Puede ser un día, 2 días, 1 hora, me extiendo más, no hay ningún problema. Perfecto. Sí, estaría bien igual, maestra, el miércoles a las 9, que ya tenemos bueno, al menos yo en lo personal, yo ya tengo separado este horario para su clase. Perfecto, ahora ahí les va, miren, van a ser 2 intentos, son 120 minutos, ya queda el miércoles entonces. Voy a poner ahí, les voy a mandar un mensaje masivo porque ya no hay un bloque, ¿verdad? Sería el bloque del examen. Les voy a mandar un mensaje masivo, como lo que hice con el derecho laboral, a cada uno, porque pues aquí nada más son bien poquitos alumnos, para que sepan que el próximo miércoles va a ser repaso general, ¿verdad? Entonces, nada más permítame tantito. Ay, iba a decir, ya dejé de grabar. Me asusté, ¿saben por qué me asusté? Porque pensé que no estaba grabando.
Ok, perfecto. Ya sí estamos grabando. Ok, bueno, voy a detener la grabación ya. Entonces quedamos con que el miércoles de la próxima semana a las